Cordial saludo. Les habla el profesor Enrique Guerrero Guzmán. Bien, como está muy de moda en estos días el tema del crecimiento económico a nivel de nuestro país y de los otros países, pues vamos a hablar un poquito del tema de crecimiento económico. Vamos a hablar de conceptos básicos de crecimiento económico. Entonces, para poder iniciar con el tema de los conceptos básicos, pues vamos a hablar de un indicador fundamental, el PIB, Producto Interno Bruto. Para poder iniciar sobre el tema del PIB, hablemos primero de la actividad económica. La actividad económica en nuestro país se desarrolla en tres sectores: sector primario, sector secundario, sector terciario. Normalmente el sector primario relaciona todas las actividades con el sector tierra, la agricultura, la pesca, silvicultura. Cuando hablamos del sector secundario, estamos hablando de todas aquellas empresas que realizan actividades de transformación de materias primas. Transforman materias primas en bienes finales. Por ejemplo, un zapato, un calzado, es el resultado de, pues, guarnición, o sea, tejer el cuero, unir la suela, colocarle los cordones, colocarle bitún, en fin, la unión de todas esas materias primas ha generado un nuevo producto, que es el producto final. Entonces, todas las empresas que transforman materia prima y las convierten en productos finales forman parte del sector secundario. Y el otro sector es el terciario. Y el sector terciario se caracteriza porque es un sector que brinda apoyo tanto al sector primario y secundario. Y es un apoyo fundamental. El tema de las comunicaciones, el tema del transporte, el tema financiero, en fin. Bueno, pero si observamos, si nos dicen a nosotros, bueno, señores, vamos a analizar, ¿sí? Vamos a hablar del crecimiento económico del país. ¿Cuál es el sector que más le aporta al crecimiento económico del país? Pues es muy difícil, ¿no? Si tenemos sector primario, sector secundario y sector terciario, pues es difícil realizar un análisis. En Colombia, estos tres sectores se dividen en 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un sector, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Otro, explotación de minas. Otro, industrias manufactureras. Otro, suministro de gas. Otro, construcción. Otro, comercio al por mayor. Otro, información y comunicaciones. Otro, actividades financieras. Otro, actividades inmobiliarias. Otro, actividades profesionales, científicas y técnicas. Otro, actividades artísticas. Y un último, administración pública, defensa, educación y salud. Hablemos de alguno de ellos. Por ejemplo, explotación de minas y canteras. Fundamental. Nosotros somos grandes exportadores de minerales. Somos grandes exportadores de petróleo. Somos grandes exportadores de carbón, de oro. Inclusive, el sector que genera más divisas a nuestro país es precisamente el de explotación de minas y canteras. Ecopetrol es la empresa más grande del país y es uno de los principales generadores de dólares. Otro sector importante, construcción. El sector construcción es un gran generador de empleo. Cuando se está construyendo una vivienda, cuando se está construyendo una urbanización, se le está generando empleo a otros negocios, a esos negocios, sí, que les proveen la materia prima. Entonces, resulta que al construirse una urbanización, la empresa de ladrillo pues también se reactiva, empieza también a producir productos, la empresa de pintura, la empresa que elabora puertas, la empresa que elabora vidrios, la empresa que elabora el cable de energía eléctrica, las empresas que elaboran los tomas, en fin, o sea,
Aproximadamente, como había dicho, hay 32 empresas que entran a participar cuando el sector de la construcción está en pleno auge. Otro fundamental, el comercio. El comercio es esencial. En Colombia tenemos cuatro grandes ciudades que son ciudades pues industriales, ¿no? Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Pero el resto de ciudades, a pesar de que tienen industria, pero es una industria muy pequeña, la mayor actividad económica es el comercio. Otro sector también, de las telecomunicaciones, el sector financiero. Es el que le brinda el soporte a todos los demás sectores. Todos necesitan recursos, todos necesitan dinero para invertir. Ahí está el sector financiero. ¿Ok? Bien, esto lo podemos expresar en esta forma. Vea, aquí están los 12 sectores o las 12 actividades económicas que forman parte, ¿sí?, de un indicador que ya vamos a hablar de él. Ya lo tenemos por ahí. Es precisamente el PIB. ¿Y qué es el PIB? Pues precisamente el PIB, Producto Interno Bruto, ¿sí? Dice, la producción total de todos los bienes y servicios de un país en un periodo determinado se llama PIB. A ver, miremos un poquito más. Si sumamos la producción del sector agrícola, del sector minero, le sumamos el de manufactura, le sumamos el de electricidad, le sumamos el de construcción, le sumamos el comercio, sumamos telecomunicaciones, le sumamos finanzas, le sumamos inmobiliaria, le sumamos las asesorías técnicas, le sumamos todo el tema artístico y la educación, salud. Si sumamos todo lo que producen estos sectores, obtenemos el Producto Interno Bruto. Por eso dice que el PIB, ¿sí?, es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado. Ah, bueno, pero ¿para qué necesitamos el PIB? Muy bien, vamos con calma. Vamos a hablar posteriormente del crecimiento económico. Y para hablar de crecimiento económico, pues es fundamental conocer qué es el PIB y cómo se obtiene el PIB. Bien, continuemos. Pero como el objetivo es hablar del crecimiento económico, pues el crecimiento económico normalmente es un porcentaje, ¿no? Eso es un cálculo y se calcula en base al PIB. Y ya dijimos que el PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos por un país en un periodo determinado. Hay dos tipos de PIB. Hay uno que es nominal y hay otro PIB que es el real. El nominal se tiene en cuenta la inflación, pero si uno quiere un dato real, si uno quiere calcular, quiere conocer realmente cuál es la real producción de bienes y servicios, a ese gran total debemos quitarle la inflación. Y cuando le quitamos la inflación, hablamos del PIB real. No vamos a profundizar mucho en este tema, ¿no? Pero sí vamos a dejar en claro algo, que cuando hablamos de crecimiento económico, ese crecimiento económico se basa en el análisis de los PIB reales. ¿Ok? Entonces, ahora sí hablemos de qué es crecimiento económico. El crecimiento económico es el aumento, bueno, entre paréntesis, disminución, del valor total de bienes y servicios finales producidos por la actividad económica de un país de un periodo determinado con respecto al periodo anterior. En otras palabras, para calcular el crecimiento económico debemos tener el PIB de 2 años. Ejemplo, estamos en el año 2020. Queremos saber cuál fue el PIB del año 2019, cuál fue el crecimiento económico del 2019. Entonces, decimos, bueno, ¿cuál fue el PIB de 2019 y cuál fue el PIB del 2018? La diferencia del PIB 19 contra el PIB 18 del 2018 es lo que se llama el crecimiento económico.
Inclusive hay unas formulitas, ¿no? que se hace. Compara el periodo que terminó con el periodo inmediatamente anterior. Entonces, cuando se hace esa comparación, ¿sí? Estamos obteniendo el crecimiento económico de un país. Comparar el periodo que terminó con el periodo inmediatamente anterior. Aquí tenemos algunas cifras estadísticas de crecimiento económico de Colombia. Vea, en el año 2000 nuestro crecimiento fue de 2.9, pero en el año 2001 de 1.7. Año 2007, vea, el crecimiento económico de Colombia fue del 6.8%. Año 2009, 1.2. Sigamos. 2017, 1.8. Entonces, carambas, cuando uno mira estas cifras, pues se preocupa, ¿no? Si tuvimos cifras en el 2007 de 6.8 y ahora tenemos en el 2017 1.8, pues algo está pasando. Pero bueno, ese ya es otro tema. Lo importante aquí es el concepto de crecimiento económico de Colombia. En el año 2006, el crecimiento económico fue de 3.3. Si uno quiere hacer un análisis a mayor profundidad, pues entonces tiene que empezar a mirar cada uno de estos sectores. Hay 12 sectores que forman el PIB. ¿Cuáles de estos son los que aportaron para que se diera el crecimiento económico? ¿O cuáles de estos no aportaron? ¿Sí? Porque puede ser que unos dan más y otros dan menos. Por ejemplo, dice uno, en este momento, año 2020, uno de los sectores que apoyó fuertemente la actividad económica fue precisamente el sector agrícola. Consideramos que uno de los sectores que se va a ver más afectado cuando estemos ya calculando el crecimiento económico desde el 2020, pues va a ser de pronto el sector construcción, el de la industria manufacturera también, porque muchas de las empresas tuvieron que parar. Entonces, lo más seguro es que el crecimiento económico del 2020 no va a ser similar al del 2019, porque llevamos aproximadamente marzo, abril, mayo, ¿sí? Vamos aproximadamente ya 3 meses en una situación muy similar donde las empresas han tenido que cerrar. Pero en condiciones normales uno puede mirar, bueno, ¿cuál fue el sector que más aportó al crecimiento económico? ¿Sería el comercio? ¿Sería la electricidad? ¿Sería el de la construcción? Como también, ¿a cuál sector le fue mal? Entonces dicen unos, no, es que el sector más desprotegido normalmente es el agrícola. Ah, bueno, evaluemos qué pasó con el agrícola. Otros dicen, no, el problema que tenemos es con el sector manufacturero, especialmente la industria del calzado, que tiene que competir contra calzado importado y contra el contrabando del calzado. Entonces, el contrabando de productos que se están produciendo en Colombia y la importación de productos que también se producen en Colombia, pues afectan nuestras industrias, afectan la mano de obra. Por eso es que el gobierno tiene que tomar medidas también, o protege la industria nacional o permite que ingresen libremente productos que se están produciendo aquí, entonces están afectando la industria colombiana. Bien, eh, agradezco mucho, espero que haya sido claro el concepto de crecimiento económico. Muchas gracias y hasta luego.